Buen día. Vamos a intentar hablar sobre lo que es el perfil profesional del supervisor en seguridad laboral, y para ello vamos a tomar en cuenta que los objetivos de esta presentación es indicar cuáles son las competencias del perfil profesional de un supervisor en seguridad y salud laboral. El concepto de seguridad, que es lo primero que debemos tomar en cuenta, está referido a que toda persona tiene la sensación de sentirse seguro. Pero eso no quiere decir que hay que estar seguro, sino que es la sensación. Y esa sensación se puede perder en cuestión de instantes, tan solo que se modifiquen las condiciones en las cuales se encuentra la persona. La seguridad industrial está orientada como una definición principal a establecer los principios, normas, leyes, criterios que van a intentar prevenir la ocurrencia de accidentes o modificar los factores que pueden incidir en la ocurrencia de una enfermedad ocupacional. Entonces, en base a esta prevención, intentamos reducir los riesgos de accidente con las llamadas de atención al personal para evitar que no incumpla con las normas de trabajo, al cumplimiento de la normativa o marco legal vigente que debe ser de conocimiento de todos, las políticas de seguridad, que es el principal compromiso que adquiere el empleador con sus trabajadores y los trabajadores con su empleador, las campañas de seguridad que van orientadas a informar o mejorar la cultura de prevención de la parte de la empresa, las reuniones de seguridad para conocer cuáles son las variaciones, las modificaciones que son necesarias establecer para modificar los factores de riesgo, los lemas de seguridad que connotan momentos específicos para reforzar la cultura de seguridad, los concursos y premios que intentan hacer de reconocimiento por parte del empleador que los trabajadores que cumplen con las normas de seguridad. Y por último, la capacitación en seguridad, que es la base fundamental para lograr cambiar la cultura de riesgo que exista en la empresa. La seguridad precisamente está enfocada a crear una cultura de seguridad que tenga como insumo principal la participación activa, tanto de la gerencia como de los trabajadores. Esa participación activa de los trabajadores también debería estar orientada a que ellos sean los principales promotores de las modificaciones positivas hacia la prevención o solución de problemas, que también permita fomentar la seguridad en el desempeño del trabajador, que esté dirigida hacia un adiestramiento continuo en materia de seguridad de todo el personal que labora en la organización, y que permita al empleador también reconocer a aquellos trabajadores que se destacan en el cumplimiento de las normas de seguridad. La seguridad también debe estar enfocada a lo que es la investigación de accidentes para determinar sus causas y corregir las variaciones negativas que se puedan presentar. Y por último, a la revisión de normas y procedimientos por cualquier modificación o desviación de la norma. Y por último, cuál es la información que todos necesitamos a cualquier nivel para estar al día cada uno de los trabajadores en lo que es la seguridad de la organización. Los principales paradigmas que existen en la seguridad, vamos a hablar con el enfoque tradicional, habla que las lesiones son inevitables, que solamente se investigan las lesiones graves, que solo se delega la responsabilidad en la parte de los profesionales, no de los trabajadores, en que todas las lesiones se originaron por fallas en el diseño, con los equipos, en los procedimientos, que la seguridad es únicamente dentro en el área de trabajo, fuera es un asunto personal, que los contratistas pueden seguir su propio estándar. El enfoque actual de la seguridad indica que todas las lesiones pueden ser previstas. Cada quien tiene que evaluar los factores de riesgo y tomar las prevenciones del caso. Todos los accidentes que no causen lesión deben ser investigados, pues forman parte del insumo para generar un accidente con lesiones. La responsabilidad se corresponde a todos los miembros de la organización, incluyendo los trabajadores. Las lesiones se generan a acciones de las personas o actitudes peligrosas. Y la seguridad en el trabajo igual fuera o dentro del trabajo. Y por último,
que la seguridad de los contratistas debe ser igual a la seguridad de los trabajadores de la organización. ¿Cuáles son los principios de la prevención? Primero, está orientada a evitar el riesgo. En segundo lugar, todos los riesgos son evaluar todos los riesgos que se consideren inevitables. Eso implica que debe haber una identificación del peligro o la amenaza que lo causa, cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias, y entonces en función de esos factores establecer cuáles son las acciones para ante un riesgo que se ha considerado como inevitable. Combatir pues, supuestamente los riesgos desde el origen, identificando cuál es la causa de ese riesgo. Adaptar el trabajo a la persona y no que la persona se adapte al puesto de trabajo. Tener en cuenta la evolución técnica tanto los procedimientos, los equipos, materiales e insumos que forman parte del proceso productivo de la empresa. Sustituir aquel material, equipo o herramienta peligroso por uno menos peligroso, puesto que atenta contra la vida de las personas o la salud de las personas. Y planificar e integrar la planificación en todos los procesos de la empresa, principalmente en lo que tiene que ver con la seguridad laboral. Y cuando se aplica la medida de protección, la prioridad es la protección colectiva y posterior la protección individual. Y todo trabajador debe recibir información o instrucciones claras y precisas. ¿Cuáles son los beneficios de la seguridad? Primero que nada, cambios importantes y sostenibles en el desempeño del trabajador, porque tiene una cultura, debería tener una fuerte cultura de seguridad que le permite identificar y evaluar antes de que el evento ocurra. Le permite mejorar y conocer cuáles son sus responsabilidades dentro de la organización, y con ello, por supuesto, se minimizan los efectos, se minimiza la propensión a accidentes de trabajo. Hay un enfoque proactivo que crea un ambiente de colaboración entre todos los trabajadores, porque cada quien sabe qué hace el otro, y eso permite que una mayor proactividad en el trabajo. Hay un impacto positivo sobre todos los aspectos del negocio, hay menor ocurrencia de accidentes, hay menores gastos por esto, hay menor sufrimiento humano. La supervisión es una acción que conlleva la visita por parte de una o varias personas en un espacio de trabajo para conocer bajo cuáles condiciones se ejecuta el trabajo. Pero aquí lo importante es saber quién lo hace, dónde se va a hacer la supervisión, cuándo se va a hacer, cómo lo hace y por último, para qué se hace la supervisión. Obviamente que la respuesta a esta pregunta va a depender del proceso que se está llevando a cabo, pero es importante que se sienta que estas 5 preguntas son básicas para que exista una supervisión efectiva. Ahora, ¿qué es supervisar? Es tan solo una acción de verificar que un proceso de trabajo se está haciendo bajo los lineamientos previamente establecidos. Y entonces yo tengo que tomar en cuenta la planificación de las acciones de supervisión, porque no simplemente levantarme y salir corriendo a ver qué hago, sino debe estar planificadas las acciones en función del proceso de trabajo, del procedimiento de trabajo, de los puestos de trabajo, de los materiales, los insumos que se tienen en la empresa. Ello implica que hay que dirigir las supervisiones, o sea, así como las planifico, también debo estar pendiente de que designar las personas correctas para hacer las inspecciones en los sitios y en los momentos oportunos. Debo coordinar los insumos, materiales y equipos que se van a ejecutar la supervisión, y por último debo establecer cuáles son los controles administrativos que me van a permitir medir el impacto que genera la supervisión sobre la seguridad de la empresa. ¿Cuáles son las funciones de un experto en seguridad? La primera es desde el punto de vista científico, porque se tiene que verse obligado a investigar cómo la seguridad se va modificando día a día, tanto interno como externamente, y eso le permite conocer, tener información para poder establecer mejores medidas de prevención y preparación. Otra función es asistencial, puesto que le permite colaborar o requerir de otros organismos, tanto privados como públicos,
para mejorar y obtener un mejor uso y aplicación del programa de seguridad y salud en el trabajo. Control, porque le permite coordinar las acciones desde el punto de vista de administración, de gerencia, para que esas medidas que se están implementando sean efectivas y se haga un seguimiento proactivo de ellas. Coordinador, porque intenta evitar la duplicidad de esfuerzos o pérdida de recursos efectivos en acciones que se puedan llevar por una sola persona, las llevan de repente tres. Educativa, porque intenta a través de los conocimientos adquiridos lograr modificar el patrón psicosocial y sociocultural de los trabajadores hacia una sólida cultura de prevención. Dentro de las atribuciones del supervisor está, primero que nada, el poder identificar peligros y amenazas y establecer cuáles son las causas o el origen de esa situación, poderlas evaluar y valorar para poder proponer las acciones de preparación, prevención y mitigación que van a incidir en una menor ocurrencia de accidentes. Informar, formar, educar y asesorar a los trabajadores y empleadores en lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Mantener un sistema de vigilancia epidemiológica para poder medir el efecto y consecuencias por la ocurrencia de accidentes. Reportar y declarar al INSACER los accidentes de enfermedades ocupacionales que pueden ocurrir. Evaluar la propuesta en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Verificar la aplicación y cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo. Evaluar y conocer las condiciones de nuevas instalaciones, nuevos equipos, nuevos materiales, nuevos insumos para que incida lo menos posible en la salud de los trabajadores y al mismo tiempo incluirlo dentro de la formación y capacitación de los trabajadores. Dentro de su competencia también está definir y utilizar correctamente los medios y equipos de medición e higiene, ejecutar acciones de emergencia y control de incendio de acuerdo a los planes que se han elaborado para cada tipo de amenaza, analizar y evaluar los casos de accidentes reales ocurridos en la empresa o enfermedades ocupacionales, desarrollar estrategias que le permitan ir mucho más allá del análisis de riesgo, que le permita al mismo tiempo también indagar desde el punto de vista de investigación cuáles son los probables efectos, consecuencias, cuál es el origen, cuál es la probabilidad de ocurrencia o cuál es la estadística de ocurrencia para poder aplicar unas medidas más efectivas. Propiciar espacios para construir el conocimiento colectivo. A medida que todos conocemos las normas, los procedimientos, hay un conocimiento de grupo que permite inferir acciones en función de la seguridad de todos. A definir procedimientos para el control de los riesgos que ya existen, procedimientos que pueden ser procedimientos colectivos o individuales. Adquirir destrezas administrativas para el control de materiales, equipos e insumos que tenga que ver con lo que es la seguridad y salud laboral. Desde el punto de vista de la responsabilidad profesional, debe ser un profesional que debe estar con conocimiento y debe estar registrado y certificado en INSACER o cualquier otro elemento que le competa. También debe poseer los requisitos, capacidades y conocimiento para ejercer su cargo. Debe prestar su servicio con honestidad, cuidado, diligencia, dedicación suficiente y guiado principalmente por la buena fe y el buen juicio. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, legales y demás requisitos inherentes en el área de la seguridad. Actuar en base a los principios de honestidad y ética profesional. Y mantenerse actualizado en el área de desempeño. También debería estar orientado a la formación sobre las normas ISO 18000 Sistemas de Gestión de la Seguridad, ISO 14000 en lo que es la salud ocupacional y la ISO 19000 el sistema de ambiente. Debe tener una competencia, o sea, debe estar calificado y entrenado para poder identificar peligros y amenazas, evaluarlo y establecer las medidas de control, y competencias en las causas que originan los accidentes y enfermedades ocupacionales. Debe también tener la capacidad de poder elaborar, revisar e implementar el programa de seguridad y salud en el trabajo. Debe tener una capacidad para poder interpretar el marco legal
y normativo que existe en lo que es la seguridad laboral, debe también también tener competencias de liderazgo para poder actuar sobre su personal, al personal que dirige o al personal de trabajadores. También debe conocer cómo manejar personal, debe tener un sentido de responsabilidad, honestidad y confidencialidad en la información que él maneja. Desde el punto de vista de la prevención, ¿quiénes somos responsables? No son solamente los trabajadores, no solamente el empleado. Hay todas las personas que tengan relación directa o indirecta con la empresa son responsables de la seguridad. Son personas que participan de una u otra manera en que la seguridad de la empresa se maneje de una manera adecuada. Porque cada vez que una empresa está dentro de una empresa, está expuesto a los factores de riesgo de esa empresa. Y si él no ha contribuido, por supuesto, desconoce las normas de seguridad y es también un factor de riesgo dentro de la organización. ¿Qué hace el supervisor en seguridad y salud laboral? Principalmente un supervisor está dedicado como fin primario tener el conocimiento claro de todo lo que sucede o todo lo que existe en los espacios de trabajo. Eso le va a permitir evaluar también los puestos de trabajo y conocer cuáles son los riesgos que existen en los espacios y en los puestos de trabajo, que al mismo tiempo, basado en las normas de higiene y seguridad, le va a permitir construir un panorama de riesgos con los cuales evaluar los riesgos y establecer las medidas de control tanto en la fuente, en los medios, en los trabajadores y en la estructura. Desde el punto de vista de la fuente tiene que coordinar los planes de mantenimiento al local, al equipo y al puesto de trabajo, y a la estructura principalmente. En cuanto a los medios, verificar los diseños y las normas de operación y funcionamiento. En cuanto al trabajo, la dotación de equipos de protección personal y la educación y formación en lo que es la seguridad y el puesto de trabajo. Esta evaluación de riesgo también me va a permitir consolidar los probables escenarios de riesgo, y para cada escenario de riesgo hay que elaborar un plan de emergencia que me va a permitir, cuyo plan de emergencia debe tener dirigido a qué voy a hacer en el ahora, qué voy a hacer en el durante, qué voy a hacer en el después. Igualmente, en el ahora yo debo conformar las brigadas de trabajo, y en el durante para el durante debo tener establecido cuáles son los controles, los sistemas de detección, cuáles son las alarmas, cuáles son los medios de comunicación y cuáles son los equipos para atender la emergencia. Igualmente, el plan de emergencia debe tener normas de protección de las personas o del ambiente o de las instalaciones, cuáles son los programas de formación, cuáles son los programas que debo tener previstos para cada una de las emergencias que se van a presentar, cuál es la señalización que debe existir en la empresa, cuáles son las normas de prevención necesarias y cuál es la educación e información que se requiere para que todos tengamos una cultura de seguridad adecuada. Y todo esto está consolidado dentro del programa de salud y seguridad laboral, instrumento que a partir de hoy comenzamos entre todos a elaborar y que es prioritario para llegar felizmente a término en este curso. Muy buen día.